Clase teórica, tema, clustering y clasificación. Clustering y clasificación son dos cosas muy importantes, más que nada cuando tenés que estudiar muchos datos. ¿Sí? Si tenés muchos datos significa que tenés que agrupar los datos. Bueno, este agrupar lo hacemos por clustering o por clasificación, que son cosas muy similares, pero diferentes. Ok. Si estás trabajando en genómica, en algún punto vas a tener muchos datos, ¿sí? Y tienes que hacer algo con estos datos y no puedes mirar a todos los puntos de datos. Entonces lo que hacemos en general es que hacemos algo, clasificamos estos datos para lo podemos estudiar, ¿sí? Y hay un montón de formas para hacerlo. Acá tengo que aclarar que data es data. ¿Sí? Entonces, no es que clustering y clasificación es algo particular de la bioinformática, no. Vamos a mirar a algoritmos de clustering que se aplica en todos los campos de data science. Son los mismos principios generales. Y a veces, obviamente, para cosas de bioinformática pueden tener sus particularidades. Bueno, si tenés interés o si por alguna razón tenés que hacer mucho trabajo con data, este curso no te alcanza, necesitas un curso más de Data Science y este trata más de, por ejemplo, de usar R, el paquete estadística que tiene su idioma, o también lo puedes aproximar vía Python, que aunque es un idioma, ya tiene muchas librerías que están realmente dedicadas a Data Science. Trata no solamente de hacer algo, organizar los datos, también esta cosa trata de presentar los datos. Y son paquetes bastante lindos. Ok. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer con estos datos? Bueno, puedes ordenar, hay un montón de cosas que se puede hacer, pero en general lo que vas a hacer es agrupar. Y hay varias formas de agrupar y esas varias formas de agrupar vienen con cosas particulares, como por ejemplo Principal Component Analysis. Es un método que aplicamos para estudiar datos, no necesariamente para agruparlos, pero para estudiar tendencias. Ok, en esta clase nos enfocamos en clustering y clasificación. Seguramente que hay otras formas de estudiar datos. Las dos cosas, en realidad, clustering es una forma de clasificación particular, también puedes decir, y las dos formas tienen de aquí el mismo motivo: agrupar un conjunto de objetos o datos de una manera que resulte que los objetos del mismo grupo sean más similares entre ellos, ¿sí? Y que son un poco más diferentes que los datos de otros grupos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos métodos? Clustering es lo que se dice no supervisada, donde clasificación es supervisada. Otra forma para decirlo corto: clustering es sin etiquetas iniciales, clasificación es con etiquetas iniciales. Ok, primero quiero mirar un poco a clustering y... Sí, clustering. No supervisada. ¿Qué significa que no es supervisada? Significa que no tenés una regla. Bueno, esta a veces da algo de confusión, porque cuando vas a hacer el clustering, lo vas a hacer en base de algo. ¿Ese no será la regla? No, esta no es la regla. En base de algo, esa es la característica. Y la regla es la cuantificación de esta característica. Vamos a demarcar entre nuestro espacio de esta característica, vamos a poner una línea, y a la izquierda de esta línea es grupo 1 y a la derecha de esta línea es grupo 2. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tenés en este campo? ¿Sí? En este campo de datos es alguna característica. ¿Sí? Y ese sí lo tenés que indicar al clustering. Tenés que clusterizar en base de esta característica, pero no, a inicio no sabes dónde vas a poner la regla, la separación, la demarcación. ¿Sí? Entonces, importante, la regla no es la misma que la característica, es la aproximación cuantitativa de la característica.
Bueno, basado en el clustering, se puede determinar alguna demarcación como límite. Bueno, de aquí, clustering y clasificación van juntos. ¿Por qué? Una vez que tenés un clustering, puedes usar la información de este clustering para generar la regla que se llama el clasificador, the classifier, y con este puedes clasificar otros objetos. Y en esta aproximación al clustering se puede entender como un training y la clasificación será la fase target. Pero bueno, no es necesario, se puede combinar las dos cosas, pero también puedes hacer clustering sin la necesidad de clasificar y puedes clasificar cosas sin hacer un clustering. Sí, es complicado. Estoy yendo por atrás. Ok. La supervisión entonces consiste de darle la demarcación de los varios objetos y datos. Bueno, entonces vamos a mirar primero un poco a la característica y acá hay algo que se llama feature selection. Y acá tenemos un ejemplo bastante claro, bastante estúpido también. Entonces acá tenemos algunos objetos y lo tenemos que clasificar. ¿Pero en base de qué? ¿Sí? Se puede clasificar varias cosas en varias formas. En este ejemplo se puede clasificar por color o por si el hecho es un auto o si el objeto es una fruta. ¿Sí? Y bueno, acá en esta tabla posible circular y rectangular también como aproximación. ¿Sí? Hay varias formas, varias características que puedes usar para clasificar un juego de objetos o datos. Para seguir explicando el tema de la regla y la característica, supongamos que estás tratando de identificar algo genotípico que explique un fenotípico, por ejemplo, una enfermedad. SNPs, ¿sí? SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. ¿Qué es? ¿Una regla o será una característica? Bueno, si tenés SNPs, el hecho de que vas a usar SNP como característica, no. ¿Sí? Cada SNP lo tenés que tratar como una característica. ¿Y por qué? Porque cada SNP puede tener 5 valores. A, C, T, G o GAP. ¿Sí? Entonces la característica no es cuantitativa acá. La característica es una SNP o puede ser 2 o 3. Y la regla lo pone alguna combinación de esos SNPs con algún valor. Bien, ok, entonces ya entendemos cuál es la característica y qué será la regla. ¿Cómo lo aplicamos? Lo aplicamos en clustering y hay 4 tipos, donde en realidad un tipo a mí me parece un poco raro, pero aparentemente existe. El primero es según la definición matemática, el clustering estricta. Cada objeto pertenece exactamente a un solo grupo. Eso significa que cuando vos empezás con 100 datos, todos los datos deberían terminar en un grupo. No podés terminar con un grupo de 48 y otro grupo de 49. Aquí vas a tener 3 objetos o datos que no están en un grupo. Este no corresponde a clustering. Sí corresponde al segundo clustering con outliers. Y clustering con outliers es mucho, mucho más poderoso por la razón que el outlier es muy poderoso. ¿El outlier qué es? Bueno, es el dato que en realidad no lo puedes unir a un grupo fácilmente. Porque está muy lejos, ¿sí? Bueno, clustering superpuesta, creo que está claro qué significa, es algo que es re complejo y no se usa mucho. Lo que sí se usa mucho, sin saber muchas veces, es la clustering jerárquica. Bueno, por eso la clase está aquí en este momento en el curso, porque filogenia es un ejemplo de clustering jerárquica. Ok, vamos al primer algoritmo. Bueno, no tanto el algoritmo, les quiero explicar más o menos cómo está funcionando. ¿Okay? K-means clustering. Es un método pero mucho usado y tiene algunas variantes, pero todos son K-means clustering. Hay otros clusterings que no voy a explicar, típico, pero porque ese es el más usado. ¿Cómo vamos a hacer el K-means clustering? Bueno, una particularidad de K-means clustering es que tenés que definir la cantidad de clusters. Puede ser 10, puede ser 6, pero lo tenés que decir al algoritmo. Yo quiero este juego de datos, yo quiero clusterizar en 8.
Bueno, segundo, vamos a iniciar aleatoriamente los centros de los clústeres. Entonces, si decís 8 clústeres, vamos a poner 8 puntos. 1, 2, 3, 4, bueno, 8. Acá hay mucho más. Y ponemos los puntos estrictamente o realmente totalmente en forma aleatoria. Bueno, desde estos puntos, el espacio que tenemos, el espacio que contiene nuestros datos, lo vamos a dividir según una técnica que se llama teselación de Voronoi. ¿Y qué significa esto? Vamos a identificar las áreas, las subáreas, y ese es el área principal, con todos los puntos más cercanos a los puntos iniciales. Y esto nos genera líneas, ¿sí? Entonces todos los puntos que están arriba a la izquierda de esta línea son más cercanas a este punto que a cualquier otra. Ese es teselación de Voronoi. Y que de aquí vamos a dividir el espacio en subespacios, en varios, que cada punto tiene su subespacio. Ok, entonces acá lo que tenemos es un clustering, pero ese es un clustering que está basado en los puntos iniciales, entonces es súper aleatorio. Entonces esta en realidad no sirve. Lo que sí vamos a hacer ahora es le vamos a mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Bueno, este punto, supongamos que acá hay varios otros puntos, ¿sí? Varios otros datos, no es el centro de este área. No podemos decir, bueno, ese es el dato consenso, no es el centro de gravedad de esta área. ¿Sí? Si lo ponemos acá, ¿sí? Si lo ponemos en un dedo acá, este seguramente se va a caer. ¿Por qué? Porque no es el centro de gravedad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, de cada área, vamos a cambiar la posición del punto inicial al centro. Aquí, eso está bastante bien, ese va a ser más para aquí, ese va a ser más para aquí, etc. Bueno, y ahora dejamos los clústeres anteriores, vamos a hacer otra vez una teselación de Voronoi. Bueno, obviamente, con este truco, ¿sí? Si lo haces bien, estos puntos se van a mover en la dirección donde hay una concentración de puntos. Ese es el truco. Y que de aquí cada vez vamos a mejorar nuestro clustering. Bueno, y acá hay un ejemplo. En realidad está hecho con un simulacro. Nosotros generaron unos juegos de datos. Y ya se puede ver que acá hay un grupo, acá hay un grupo. ¿Sí? Hay como 5 grupos. Quizás más, pero yo veo por lo menos 4. Pusieron teselación de Voronoi. Y genera 1, 2, 3, 4, 5 regiones. Pero se ve que son horribles. ¿Sí? El único que tiene algo de sentido es este grupo. Aunque acá hay algunos puntos que decís no corresponden para nada. Pero bueno, tiene que ver con cuál es el punto inicial. Y el punto inicial preservado es esta. Y toda esta está más cerca de este punto que de este punto. Porque son muy cercanas. ¿Sí? Bueno, dado que acá hay un grupo, directamente el peso que tiene se va a mover. Entonces se va a mover por acá. Entonces ya sabemos que directa o rápidamente este grupo va a ser mucho, mucho mejor. Bueno, y lo mismo pasa, aunque un poquito más fuerte, con los otros grupos. Este grupo más que nada está muy, muy difícil para generar, pero de alguna forma, al final, esta región amarillo termina en el centro. ¿Sí? Entonces se ve que realmente es algo que funciona bien. Desventajas, bueno, tenés que determinar la cantidad de clústeres inicial. A veces está perfecto, no sé si está perfecto, no hay ningún problema, no es una desventaja, pero a veces no lo sabes. ¿Sí? Lo que sí es una desventaja es que tiende a ignorar los grupos pequeños. ¿Sí? Porque los grupos grandes tienen mucho poder en determinar el centro. Pero bueno, eso también podemos aplicar alguna otra forma para llegar al centro. ¿Sí? Entonces, acá vamos con las variaciones. Puede ser, por ejemplo, por promedio, pero también puede ser por mediano. ¿Sí? Son otras medidas estadísticas. Y otro truco para mirarla es con un expectation maximization. Ese funciona con una distribución, ¿sí? y con probabilística.
Bueno, este último es la aplicación de Expectation Maximization para identificar cada vez el punto central usando una distribución. Está mucho mejor si hay diferencias entre los tamaños y los grupos. Entonces aquí podemos realmente solucionar el problema, la desventaja que K-means clustering trata de ignorar grupos pequeños. Bueno, es un algoritmo para nunca olvidarse porque es realmente poderoso y lo más usado. Clustering jerárquico es súper simple, ¿sí? Entonces tenés tus datos y determinas las características. Vas a determinar las diferencias entre los varios datos según estas características y te generas una matriz de distancia y un árbol. ¿Sí? Y luego vas a decir, bueno, yo quiero mirar a la cantidad de clústeres. Empezás a la raíz y vas bajando, ¿sí? Entonces acá si pones la línea de separación acá, vas a tener dos grupos, este grupo y por otro lado este grupo. Bajamos. Y acá vamos a tener tres grupos. Este grupo sigue idéntico. Este es un grupo que es parte del grupo más grande y acá tenemos un grupo de un solo punto de datos. Bajas hasta que terminas un solo clúster que cada clúster tiene una sola cosa. O lo puedes hacer al revés, puedes empezar acá y seguir por arriba. Ok, esas son las únicas dos aproximaciones de clustering. Por lo demás me quiero enfocar un poco a clasificación. Bueno, clasificación en realidad es simple. Entonces, ¿qué significa clasificación? Ya tenés una regla. Tengo 1000 objetos y los voy a clasificar por color y los colores son tal y tal. ¿Sí? Que se puede hacer en forma cuantitativa, por ejemplo, por escala RGB. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en realidad, clasificar es súper simple. Es decir, si tenés el clasificador. Ya sabemos que el clustering ya es algo más complicado. Y hay otras formas para hacer la clasificación, como ya indiqué en unos dos primeros diapos. Bueno, entonces la parte dura de la clasificación es generar el clasificador, la regla. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en varios pasos. Adquisición de datos, es obvio. Reducción de características. Y sí, SNPs, por ejemplo. Entonces ya sabemos que SNP no es la característica, los SNPs. No lo vas a caracterizar por SNPs, lo vas a caracterizar por SNP. SNP por SNP por SNP por SNP. Entonces, supongamos que tenemos 1000 SNPs. ¿Es realmente conveniente usar todos los SNPs? Pensadlo un poco. Diseño de clasificadores y luego evaluación de su calidad. Ok. Entonces los SNPs, volvemos a los SNPs. Entonces podemos decir más información siempre es mejor. No, porque a veces información no es útil. ¿Sí? De estos 1000 SNPs, unos 900 quizás no tienen nada que ver con la enfermedad que vos estás estudiando. Por lo cual tenés que dedicarse solamente a los 100 SNPs que sí tienen algo que ver. Bueno, la reducción, la búsqueda de este se llama también feature selection, con reducir la información. Es raro. ¿Sí? Pero realmente vas a buscar qué es realmente informativo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay dos métodos, varios algoritmos, wrappers y filters. Empezamos con los filters, es el más simple. Es sencillamente decir, bueno, acá tengo 1000 SNPs. ¿Cuáles son los SNPs que me hacen algo predictivo sobre el fenotipo? Bueno, son estos 18, por ejemplo. Bueno, acá tenés un juego de 18. Ese es computacionalmente barato, pero vas a perder algo. ¿Qué vas a perder? Bueno, algunas combinaciones. Algunas combinaciones de SNPs sí son predictivas, donde por separados no tienen nada predictivo. ¿Sí? Bueno, este lo tenemos que buscar por el método del wrapper. Y obviamente, dado que hay un montón de combinaciones basadas en los 1000 SNPs, ese es computacionalmente mucho más costoso. Eso es algo que se puede aplicar cuando vos no tenés tantas posibles características. Si tenés muchas características, ya no sirve más. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Ok. Ese fue feature selection. Hay otra cosa que se llama feature extraction, que a veces es muy útil.
Y el ejemplo es el Principal Component Analysis. Supongo que ya saben cómo está hecho, en realidad es bastante simple. PCA busca un sistema de coordenadas donde los puntos tienen mayor dispersión en algunas de esas coordenadas. Entonces, original, acá tenemos un espacio dos-dimensional con X y Y, las coordenadas, ¿sí? Pero acá se ve el nube de los puntos y lo que se ve es que en realidad hay un componente en esta dirección, mucho más claro que en esta o en esta dirección. ¿Sí? Entonces tiene sentido de cambiar las coordenadas. Primeramente ponemos PCA 1 y el segundo será PCA 2. Bueno, esta por regla debería ser ortogonal. Bueno, y acá hay un tema. A veces es re útil, a veces no es tan útil. En este, por ejemplo, en esta nube, el segundo componente ya casi no tiene información. Y a veces también puedes tener una combinación donde no es óptimo. Y entonces tenés el PCA1 como muy importante, pero por la forma de los datos y de aquí, el PCA2 no puede tener nada de información. Quizás hay una forma que está mejor y que puedes captar más información con dos componentes un poco diferentes. Pero bueno, las reglas son así para simplificarlo. Ok. Otro tipo de... Sí, dice otra cosa importante en el diseño de clasificadores es algo que se llama Linear Discriminant Analysis. Y en realidad es bastante simple. Tenés un espacio, lo dividís en dos. ¿Sí? Un área es una línea, un espacio es un plano. Y si tienes más dimensiones, no sé cómo se llama, pero matemáticamente también es posible. Dos grupos es simple, pones una línea. Si tienes más grupos, tenés que poner tres líneas. ¿Sí? Bueno, eso se puede hacer inicialmente, fue hecho con un perceptrón, que es una neurona, 0, 1. Eso es muy simple, ¿sí? Bueno, pero este resultó en lo que se llama ahora en día, ¿por qué pasa por atrás? Sí, a neural network, ¿sí? Y aquí es mucho más complejo. Eso también será una forma de training, ¿sí? Bueno, eso ya lo hablamos, entonces no es necesario que lo explique de nuevo. Ok, ese sí es nuevo. Support Vector Machines. Bueno, acá tengo una imagen. Es un área. Y ese es bastante simple. Pero el truco está en la búsqueda. Train, este azul. Y Target, el diamante naranja. ¿Sí? Ahora no sabemos cómo lo tenemos que clasificar. No tenemos clasificador, no lo tenemos que diseñar, lo tenemos que buscar. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer en su forma más simple, basado, por ejemplo, en un punto. Lo que es diferente acá es que, entonces acá esta línea naranja está basado en este punto. Entonces vamos a separar en base de este y este punto. Son dos líneas, Support Vector Machine, que genera este y me genera este. Pero, dado que es un solo punto, también lo puedes poner de forma diferente. ¿Sí? Si vamos a usar, por ejemplo, un punto, podemos poner una línea acá también y una línea acá. ¿Sí? Y nos genera otro clasificador. Obviamente está mucho más confiable usar dos puntos. ¿Sí? Dos puntos y acá dos puntos. ¿Sí? Y ahora sí tenemos una agrupación que está mucho mejor. Bueno, el truco está en, bueno, cómo podemos determinar el mejor línea. Ese será lineal, Linear Discriminant Analysis. Pero obviamente no es necesario que es algo lineal. Puede ser, por ejemplo, vamos a dividir un espacio por una hiperbola. Es perfectamente posible. Bueno, y también con este se puede aplicar distribuciones. Ok. Voy a algo que a mí siempre me gusta, es el K-Nearest Neighbor, KNN Algorithm. Por favor, no lo mezclan con K-Means. K-Means es algo completamente diferente en el sentido de que K significa algo diferente. La K en K-Means es la cantidad de clústeres. K-Nearest Neighbor es la cantidad de vecinos. ¿Cantidad de vecinos? Sí. Acá tenemos algún grupo, sí. Ya hay una regla. Acá hay un grupo.
¿Sí? Ahora tenemos que clasificar de nuevos datos. Este dato corresponde a este. ¿Por qué? Porque con K1 el vecino más cercano será este. Entonces corresponde a este grupo. Pero también puedes decir, no, lo quiero agrupar al grupo con dos vecinos más cercanas. Bueno, en algunas circunstancias puede ser que hay en algún punto que con K1 va a este, con K2 va a este. La imagen no es lo mejor, creo. Pero bueno. Sí, entonces K de KNN es algo muy diferente que K en KMI. Puedes poner K3, 4, 5, todo se puede. Bueno, ese también es interesante. Decision Tree, ese parece algo raro. Ese es lo que hace ¿cómo se llama? Adivinator. Es un juego, ¿sí? Es este juego donde tenés que decir, bueno, voy a buscar algo que es un deportista y el Adivinator te hace preguntas, ¿es hombre o es mujer? ¿Es de Europa o es de Estados Unidos? Y basado en tus respuestas va a seleccionar de quién estás buscando, en quién estás pensando. Bueno, eso en realidad está hecho con un decision tree. Y el ejemplo que tengo acá es que, bueno, la pregunta es si tenemos que tratar pacientes después de una operación en alguna vértebra. ¿Sí? Porque, bueno, muchas veces o algunas veces después de esta operación vamos a tener algunos problemas que se llama quifosis. No sé exactamente qué es, pero no es importante. Es un problema y hay un tratamiento que lo puede evitar. Bueno, acá tenemos el campo de datos. ¿Qué característica? Feature selection. En este caso van a trabajar con dos features. ¿Sí? La posición, la vértebra, y la edad del paciente. Ok, pero si miramos a yo no veo grupos. ¿Sí? Y ver en este es muy importante porque claramente es algo que te ayuda. No puedes armar fácilmente ni con una línea ni con un hiperbola, es imposible. Entonces tenemos que hacer otra cosa, decision trees. Ok, vamos a mirar, porque hay algo de grupos. Y entonces acá, arriba de esta línea, digamos, hay muchos rojos. Rojos son los que necesitan un tratamiento, porque en estos casos rojos significa que van a tener quifosis. Esos son los datos que ya tenemos, ¿sí? Ok, entonces podemos decir, bueno, si la operación fue abajo vértebra 8, ¿sí? Sabemos que más que 50% va a tener quifosis, entonces nos tenemos que tratar. En lugar acá abajo, 14, no hay ni una roja. Entonces, si la operación está arriba de vértebra 14, no es necesario hacer un tratamiento porque es muy probable que no vas a tener quifosis. El problema está entre estas dos. Vamos a mirar a la otra característica. Primeramente decimos, bueno, menor a 4.6, este punto aparentemente es el 4.6 que corresponde a este. Y arriba de este es solo todo verde, entonces no es necesario. ¿Sí? Imaginar, después de tener 9.2 años, tampoco hay muy pocas. Esa es una elección, yo lo pondría acá. ¿Sí? Por eso dijeron que, bueno, algo podemos perder. Bueno, acá también tenemos una forma de clasificar usando un decision tree. Es una aproximación, pero totalmente diferente. Ok. Paso 4 era, tengo que validar la calidad, porque puedes clasificar y decir, bueno, tengo un algoritmo, tengo características, tengo una regla, clasifico, acá son los datos, listo, chao. No, pero ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo? ¿Aplicaste un algoritmo? Pero no sabes si el output tiene sentido. Entonces, de alguna forma, lo que tenés que hacer es tener que evaluar la calidad. Bueno, volvemos a especificidad, precisión, sensibilidad. Lo que se puede hacer es medir algunas cosas. ¿Qué se puede medir? ¿Cuáles son las cosas relevantes? Ese es un dato que sí o sí necesitas. Los positivos, los no relevantes y los negativos. Y de aquí podemos calcular la cantidad de positivos reales, la cantidad de positivos falsos, negativos reales y negativos falsos. ¿Sí?
Ok. Y desde estas 4 medidas podemos generar, por ejemplo, las medidas recall o sensibilidad, especificidad y precisión. Bueno, en bioinformática en general lo que estamos buscando es alta sensibilidad y alta precisión. La especificidad en general no es muy importante. Ok, todavía no estamos, ¿sí? Porque cuando tenés una búsqueda, una clasificación con alta sensibilidad, no podés decir que la calidad está buena. ¿Sí? Entonces, sí, identificamos todos los casos con un péptido señal. Sí, pero la mitad de las secuencias clasificadas como con péptido señal en realidad no tiene péptido señal. Entonces la clasificación está malísima. Entonces siempre es la combinación de sensibilidad y precisión. Bueno, acá hay una medida que se llama F1, que lo llaman el balance armónico entre las dos medidas. Y realmente es armónico. Y la fórmula es bastante simple, es 2 veces la multiplicación de precisión y sensibilidad dividido por la suma. Y esa siempre es una medida entre 0 y 1. Cuestión de lógica. Bueno, si vos querés poner, por alguna razón, más énfasis a precisión o menos énfasis a precisión, lo que tenés que cambiar es el 1, porque en realidad el F1 es el derivado de esta fórmula. F beta es igual a 1 más beta, no debería ser 2, 1 más beta por la precisión de recall, dividido por beta más precisión de recall, ¿sí? Bueno, si beta es alto va por un lado, si beta es bajo va por otro lado. ¿Ok? Sencillamente depende si va a ser entre 1 y 2 o va a ser mayor a 2. ¿Ok? Esa es solamente una medida. Acá tenemos lo que se llama the confusion matrix. Supongo que no es por la razón obvia. No es que porque te da confusión, pero bueno, se llama confusion matrix. Esas son las condiciones y esas son todas las medidas que se puede generar. Y depende de tu objetivo qué medida te sirve para aplicar a tu trabajo de clasificación. Bueno, quiero mostrar 2 cosas más que son importantes, por lo cual es importante, por ejemplo, el true positive rate, recall sensitivity, o el false positive rate, creo que también es importante. Vamos al ROC. Bueno, el ROC es una abreviación, pero da algo que es una términa que no entiendo qué significa, pero bueno. Receiver Operating Characteristic. No tiene sentido, pero bueno, es así, eso es así como se llama. ¿Qué es? Acá tenemos un plot. Es un plot que en lo cual estamos combinando the true positive rate, que es la sensibilidad, con the false positive rate o 1 menos la especificidad, que es lo mismo. Fíjate acá. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, si tenés una clasificación perfecta, vas a encontrar un punto acá. Y pues son puntos porque tenés un método y con algunos puntos va por un lado y otros puntos va por otro lado. Bueno. Lo que vamos a tener en general es un gráfico. Es una línea. Acá hay muy pocos puntos, pero en general vas a tener una línea. Y la posición de la línea es importante. ¿Por qué? Bueno, esta línea se llama la línea de discriminación. ¿Sí? Si tu línea está abajo la clasificación está peor que algo aleatorio. Esta línea, entonces sí, acá dice random guess. Entonces, lo más que tu línea o que tu punto está por esta región, lo mejor que es. Lindo es que supongamos que tenés una línea más o menos que funciona así, clic, 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 clic. Eso significa que tenés que revertir tu clasificación, ¿no? Es simple. Bueno, ¿podemos simplificar Sí, lo podemos simplificar, pero vamos a tener algún problema. La simplificación se llama AUC, Area Under the Curve. Eso sí, es intuitivo. Puede ser 1, ¿sí? Ese es 1 por 1, entonces la superficie, el área, es 1.
Acá la superficie es 0.5. Entonces, si el AUC es de 0.5, tu clasificador no sirve, ¿sí? Porque es lo mismo que en random guess. Si tu AUC está 0.7, ya da algo, pero yo prefiero un AUC de 0.9. Ok. Entonces, ¿para qué sirve el ROC? Bueno, primeramente para generar el AUC, pero el AUC no te muestra todo. ¿Qué te muestra más el Receiver Operating Characteristic? Bueno, esta cosa que siempre nos cuesta entender. Si tenemos una búsqueda sensible, ¿esta automáticamente significa que la búsqueda no es precisa? No. Puede ser. Bueno, este gráfico te muestra esta relación. ¿Ok? Bien. Y acá se termina. Bueno, preguntas al foro. Nos vemos la próxima clase.